Buenas noches, estimados estudiantes. La clase que nos corresponde ver hoy es sobre el modelo pedagógico conductista. Vamos a hablar de los orígenes y fundamentos de este modelo, sus características en cuanto a los lineamientos educativos por ser un modelo pedagógico y la vigencia y la aplicación en la actualidad. En cuanto a los orígenes y fundamentos del modelo pedagógico conductista, sienta sus bases en el conductismo. Y el conductismo, a su vez, surge de los estudios que hacían la psicología científica de acuerdo a la necesidad que tuvieron de entender, de interpretar y comprender esos procesos a través de los cuales el ser humano aprendía. Esa necesidad los llevó a utilizar el método científico para poder explicar mediante la investigación y la experimentación surgida justamente de esos problemas cotidianos que iban observando, todos esos procesos. Para estos estudiosos, todo se puede aprender, pero no necesariamente todo lo que se aprende tiene que ser correcto o tiene que ser consciente o tiene que ser deliberado. Entonces, los estudios lo hacían precisamente a través de la observación y la experimentación de las conductas en términos de conductas objetivas, en la medida que eran, además de observables, eran medibles y al ser observables y medibles podían ser verificables. En este sentido es donde aparece este psicólogo alemán, Kuhn, y él es uno de los primeros que empieza a tener ese interés por comprender lo que el hombre hacía en términos de estas conductas observables, ¿no? Lo llevó a tratar de explicar justamente la experiencia y el conocimiento consciente. A finales del siglo XX, aproximadamente 1913, aparece Watson, el conductismo como corriente psicológica viene de mano de Watson y él rompe en cierto modo con la psicología de Kuhn, porque él llega un momento que dice que ya basta de tratar de estudiar y de comprender cómo la gente piensa, porque lo que realmente importa es lo que la gente hace. Entonces de allí se deriva el objeto de estudio de esta corriente que es el conductismo, que era la conducta y su utilidad práctica. Para Watson, el aprendizaje son respuestas aprendidas y le da mayor importancia al medio ambiente más que a la herencia, ¿no? Él decía que, bueno, que ciertamente sí, el ser humano nace con unas conductas propias de la herencia, esas conductas pueden ser modificadas o aprendidas a través de la manipulación de las variables del medio ambiente, ¿no? Entonces, como para Watson, la conciencia no era objetiva, por consiguiente, su validez científica no era tal, o sea, no había manera de estudiarla de forma significativa. Entonces, según explica Watson, el ser humano nace con conexiones estímulos-respuesta, es decir, nace con una cantidad de reflejos que constituyen un repertorio conductual y que sí, que ciertamente el repertorio conductual es heredado, pero que mediante el condicionamiento operante se puede crear un repertorio de nuevos estímulos que a su vez van a permitir nuevas respuestas en situaciones específicas. Porque que además estas nuevas respuestas también serán aprendidas gracias a la combinación de una serie de estímulos, ¿no? Aunque Watson es el representante, el exponente del conductismo, porque bueno, él es el desarrollador de esta corriente psicológica y filosófica. Skinner da grandes aportes a la educación. Skinner entendía el aprendizaje como un cambio en la conducta. Era el resultado de esa conexión entre estímulos y respuesta. Pero para ello era indispensable tomar en cuenta todas las contingencias y todos los factores de reforzamiento que alteraban esa conducta. Entonces, para este psicólogo, el individuo no era un ente pasivo, pero él decía que el estudiante no absorbe pasivamente los conocimientos, ni que se limita a recibirlo del mundo que lo rodea, ¿no? Sino que precisamente se aprende haciendo. Él decía que conocer es actuar,
se opera con las palabras, o sea, se actúa con las palabras o sin ellas. Pero que aprender no era solamente esa acción ni esa repetición o esa frecuencia aislada. Los principios de recencia y de frecuencia que también explicaba Watson, que decía que la conducta se adquiría mediante la repetición y mediante la frecuencia de emisión de la conducta. Skinner decía que no bastaba solamente el ejecutar frecuentemente la conducta, sino ambas, ¿no? Él decía que era necesario que se repitiera frecuentemente la conducta para que pudiera ser aprendida. Hay muchísimas consideraciones sobre la educación que da Skinner, pero la podemos resumir en estos 4 puntos bien específicos, ¿no? Los aprendizajes complejos estaban basados en aprendizajes simples, es decir, que las tareas debían plantearse subdivididas. Una tarea debía dividirse en sus partes más elementales para que pudieran ser aprendidas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el material que se utilizaba para la enseñanza de ese contenido también debía subdividirse en fragmentos que les permitieran aportar con más frecuencia ese feedback y ese reforzamiento al estudiante. El segundo punto es buscar la objetividad, ya de forma operativa el aprendizaje, es decir, de formular esos objetivos educativos en términos conductuales, enfatizando específicamente cada conducta observable, ¿no?, que debía ser ejecutada por los alumnos, porque eso es lo importante en el objetivo. Los objetivos, por lo tanto, debían ser observables y porque solo así podían ser evaluados. Eso es lo que daba el criterio para poder evaluar si se lograba o no lograba esa conducta deseada. En un tercer punto, podemos hablar sobre el principio de aproximaciones sucesivas. Una vez que se identificaban esos objetivos y esos elementos de aprendizaje que nosotros queríamos que el alumno adquiriera, se debían ordenar en secuencia, de modo que la consecución de un paso facilitara el paso siguiente. Y así, a medida que un paso me permite la consecución del otro, se va aumentando progresivamente la dificultad y la complejidad de la tarea, porque bueno, cuando uno subdivide la tarea, uno la divide de forma gradual, de lo más simple a lo más complejo. Como cuarto punto, habíamos hablado de proporcionar ese feedback inmediato tras la emisión de la respuesta. Cuando se le exhibe el estímulo, al alumno se lo coloca delante del estímulo, él va a emitir esa respuesta. Si esa respuesta es la deseada, pues inmediatamente viene ese refuerzo positivo. Si no es la deseada, pues el refuerzo es negativo. Para Skinner, a diferencia de Watson, reconocer que cada escolar tiene su propio ritmo de aprendizaje era importante. Por eso las contingencias varían de persona a persona, es decir, no todo el mundo aprende de la misma manera, aunque definitivamente pues la intención no es saber cómo aprende, sino ver que aprendió porque emite la conducta en términos operativos, ¿no? Bueno, entre los aportes que Skinner da a la educación es la enseñanza programada. La enseñanza programada en los que esas determinadas tareas actúan de refuerzo para posteriores aprendizajes, es decir, la tarea lograda me motiva como refuerzo positivo para yo lograr tareas subsiguientes. Otro de los aportes es el entrenamiento basado en competencias, que actualmente es uno de los paradigmas que está de moda. Incorpora directamente las técnicas de Skinner, precisamente en esa jerarquía que se le da a los objetivos, ¿no? En esa secuencia de objetivos, esa evaluación frecuente, constante, ese feedback para valorar el desempeño de la persona que aprende. Las técnicas instruccionales de Skinner y de reforzamiento de comportamientos deseables, como por ejemplo la economía de fichas, la instigación de la conducta deseada, son técnicas instruccionales que se utilizan muchísimo en la actualidad. Por ejemplo, en los primeros grados, en preescolar y en los primeros grados de primaria, se utiliza muchísimo la economía de fichas. Y la instigación de conductas deseables la utilizamos mucho en la educación especial. Sobre todo con el retardo mental y el autismo. En la tecnología educativa, los aportes de Skinner se consideran como
pioneros. Él diseña una máquina en donde el refuerzo a la respuesta se daba de forma inmediata. Entonces él allí combinaba lo que era la enseñanza programada con esa atención individualizada y personalizada de la que hablamos antes. La máquina de enseñar se consideró una idea pionera de lo que actualmente se conoce como la enseñanza asistida por ordenadores o el diseño instructivo. Todo nuevos elementos también de carácter tecnológico de la educación. Que ese método o sistema de enseñanza permite transmitir conocimientos sin la mediación del profesor a través de todas estas herramientas tecnológicas como las que estamos viviendo ahorita en la virtualidad, como las computadoras, los laboratorios virtuales, bueno, todas las herramientas tecnológicas que en la actualidad tenemos para transmitir la información. Buenas tardes, queridos estudiantes. Cuando hablamos de educación, vamos a hablar en el tema de la enseñanza, tenemos que está el análisis de las acciones y el reforzamiento. Según el reforzamiento que hagamos, serán las acciones de los estudiantes o de la persona que lo recibe. En las metas queremos lograr conductas productivas, asociación, estímulos, respuesta. Según el estímulo que le demos al estudiante, será la respuesta del mismo. Y por eso decimos que el aprendizaje se concibe como un cambio estable de la conducta. En cuanto al estudiante, es el receptor de la información transmitida por el docente. En el modelo pedagógico conductista va a estar el docente, que es el experto, que está frente al salón exponiendo los conocimientos, y el estudiante solo va a ser un receptor de esa información. Que el aprendizaje se concibe como un cambio estable de la conducta. El docente, mediante criterios bien definidos y que describen específicamente cada una de esas acciones, el docente siempre va a buscar a través del estímulo o a través de los reforzadores una respuesta que le permita que el estudiante emita lo que él quiere que sea su conducta. Los estudiantes van a interactuar entre ellos, pero no hay una interacción con el docente, porque el docente está transmitiendo sus conocimientos y el estudiante los escucha, pero sí hay entre los estudiantes una interacción. En las estrategias didácticas del aprendizaje se refuerzan permanentemente las respuestas correctas que garantizan y reafirman el aprendizaje. En cuanto a la metodología, nosotros queremos lograr objetivamente describir, predecir, controlar los comportamientos y lograr objetivos instruccionales, que eso propicie fijación, refuerzo con los reforzadores que hablábamos anteriormente y control del aprendizaje. Porque la metodología está basada en lo experimental y eso experimental quiere llevarnos precisamente a lograr que objetivamente podamos hacer que el estudiante tenga la conducta que nos hemos propuesto. ¿Qué evidencia el sistema de evaluación en el modelo conductista? Evidencia que los estudiantes lograron los objetivos del aprendizaje. Entonces, no deberían cambiar esos objetivos en el camino porque estamos buscando que la respuesta sea el objetivo inicial que nos propusimos. ¿Qué privilegia? La medición del aprendizaje. Se centra en un producto el cual debe ser medible y cuantificable. El uso de la evaluación cotidiana que está regida por criterios y no por normas. Estamos hablando que se centra, decía anteriormente, en objetivos que previamente están formulados y se utilizan estrictamente instrumentos objetivos que están basados en completar y seleccionar la información. Y el objetivo es evaluado para corroborar conocimientos previos, progreso, dominio final de conocimientos y habilidades enseñadas. Lo que quiere decir, tengo que evaluar que finalmente yo corroboro que se cumplieron de acuerdo a esos objetivos. Los aportes de este modelo pedagógico conductista vigentes y que en la actualidad podemos ver, viene a ser esa propuesta
más bien filosófica que dio el conductismo radical, cuya contribución esencial fue demostrar, fue construir una disciplina científica que abordara y que estudiara las acciones de las personas, de los organismos. Se podían estudiar con bases y principios científicos que permitieran verificar, definir a los objetos de estudio y a los sujetos de estudio. Este modelo pedagógico conductista aportó en un grado muy grande la sistematización y el ordenamiento que antes no existían, porque es que al ser una disciplina científica y estar basada también en la psicología factual, permite esa sistematización y ordenamiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje que además especifican claramente, detalladamente, objetivamente, esos procedimientos concretos, observables, para poder lograr los aprendizajes. También se agrega a estos aportes el enriquecimiento material y metodológico, ¿no? Porque además contempla ampliamente el uso del ambiente material. Ese uso del ambiente le dio coherencia a esos objetivos planteados. Por ejemplo, en la actualidad el ambiente no solo incluye unos recursos tecnológicos avanzados como las computadoras o los sistemas audiovisuales que hoy en día podemos encontrar, sino que también involucra materiales y herramientas más sencillas, como por ejemplo los carteles. Los objetos concretos, reales, por ejemplo, en matemáticas se utiliza mucho la parte con los objetos concretos. Además, bueno, en la actualidad tecnológica, las herramientas y las proposiciones de este modelo conductista promueven no solo el control por parte del docente del aprendizaje, sino el autocontrol por parte del estudiante de su propio aprendizaje, ¿no? Por aquello que habíamos dicho que proporciona también la posibilidad de transmitir información sin la presencia del docente. En la educación especial se utiliza muchísimo el enfoque conductista. Muchas técnicas de modificación de conducta la tomamos de allí. Esos aportes que nos dio la enseñanza programada, esas técnicas instruccionales, ese reforzamiento de comportamientos deseables, ese feedback inmediato, reforzamiento inmediato, son esenciales, por poner un ejemplo. De todos los aportes que tiene el conductismo en la educación especial. Otro de los aportes, por ejemplo, en la música. En la música se emplean métodos conductistas porque en la música se propone un dominio gradual de la ejecución, que va de lo más simple a lo más complejo, hace que se dividan las tareas en fragmentos, ¿no? Y cada tarea lograda, que es la que le da paso a la siguiente de un nivel mayor, son siempre reforzados, porque los refuerzos a veces son, bueno, además de promover la calidad del sonido, la apreciación del sonido, la sensación de facilidad cuando tú tienes ese don para expresarte musicalmente, esos efectos expresivos a través de la música, bueno, además el refuerzo es la satisfacción de ese don que no todo el mundo tiene. También tiene otras aplicaciones, y fíjense que son en varias áreas. En las matemáticas se accede a algoritmos mediante procedimientos, dividiendo las tareas y presentándolas de forma gradual. En ciencia y tecnología asume con facilidad procedimientos experimentales. Fíjense que anteriormente hablábamos de que es un método experimental. Y en el área de proyectos, durante todo el proyecto, lo que nosotros estamos es evaluando la conducta de la población objetivo, completamente parte de este modelo educativo. Cuando hablamos de evaluación, seguimiento, control de proyectos, estamos hablando de que eso tiene una medición a través de indicadores. Los indicadores son completamente objetivos, medibles y además realizados por expertos. Y en la evaluación, los indicadores lo que me están midiendo es precisamente el cambio de conducta de la población objetivo. Bueno, muchachos, gracias por la participación. Nos vemos pronto. Hasta una próxima clase. Gracias, muchachos. Nos vemos en la próxima.